Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Rima con Akiva. Señor Jao, buenas noches. Buenas noches, señor Ronnie. ¿Cómo está? ¿Qué tal en la semana? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo ha estado? Bien, las instalaciones eléctricas van muy bien. Eso me alegra, sí, porque de usted depende del futuro de esta ciudad. Bueno, haré lo posible por hacer un mejor trabajo que el imbécil que está en la alcaldía. Muy bien, sí. No como yo, que mi trabajo no importa para el desarrollo de la ciudad. Claro que sí, sigue siendo un mejor profesional que el alcalde. De hecho, todos son mejor, todo el mundo es un mejor profesional que el alcalde. Maldito alcalde, lo odio. Hasta los que están en secundaria todavía. Sí, ellos también. Están de la Universidad de la Vida. Yo creo que ese tipo ni pasó por ahí. ¿Dónde estará Peñalosa en este? ¿Qué estará pensando Peñalosa en este momento? La gente que dice que hay basura es una exagerada. Bueno, podcast no es de política, entonces dejemos ese tema por a un ladito. Sí, vamos a hablar del tema de hoy, sí. Y para hablar del tema de hoy vamos a invitar a una persona nueva en el podcast, alguien que no le hemos mencionado pero él no ha venido. Señor, el nombre de él es el Camilo, pero todos lo conocemos como Gárgola. Bienvenido, señor Gárgola. Gracias, Ronnie. ¿Cómo ha estado, Gárgola? ¿Bien? Yo bien, no me quejo, trabajando, estudiando, trabajando y luego trabajando otra vez. Esas son las vidas productivas. Vida de estudiante de la Universidad Nacional. Promedio. Qué tristeza. Pero Gárgola, usted además de estudiar y trabajar, ¿qué hace? ¿Por qué razón está acá? No creo que esté aquí por su trabajo. No, pues claro que no. Vengo acá a hablarles sobre los juegos de rol, pero no desde la perspectiva de qué es un juego de rol, sino de la historia. Entonces vamos a continuar lo que Lifan dejó a medias, mejor dicho. Creo que ese día lo dejó no tan a medias. Sí, no, de hecho lo dejó muy bien, pero sí faltaba ese pedacito de la historia. Exacto. De los juegos de rol. Bueno, entonces hoy Jao está a cargo del podcast, así que Jao, guíenos en este momento. Estoy a cargo. Sí. Bueno, vamos a empezar por señor Gárgola. ¿Qué nos puede contar de el inicio de los juegos de rol? O sea, ¿cómo empezó esto? Bueno, hablar de los inicios de los juegos de rol es en parte hablar de los inicios míos dentro de estos mismos. O sea, la mayor parte del tiempo piensa que cuando uno comienza un proyecto, comienza como con la gran cantidad de material, de herramientas para desenvolverse pues en este tipo de hobby, en este tipo de entretenimiento. Pero pues en realidad uno comienza jugando, por ejemplo, los juegos de rol desde que uno está en la época de colegio, y ni siquiera con los libros de juegos de rol. Uno comienza es como cuando con los amigos uno decía, oye, ¿no sería interesante que hiciéramos como si estuviéramos en un mundo donde cada uno fuera algo distinto? Sí, yo quiero ser un cruzado decía un amigo, un cruzado allá de europeo. El otro decía, no, yo quiero ser un samurái. Yo, por ejemplo, escogía ser el personaje de Arabia, el bandido solitario que iba en su camello. Y pues la gente no se da cuenta que este ejercicio es como cada uno se ha entrado en lo que llamamos los juegos de rol. Bien. En parte quiero hacer esta charla pues para que se den cuenta que los juegos de rol no son solamente algo que se vio en una industria, sino que cada persona lo hace de manera individual en sus vidas. Pero pues enfoquemos un poquito en la historia. Estábamos en los años, ¿qué les digo yo? Los 1900, finales de los 60. Uh-huh. Un profesor de Oxford, William Gameson, está enseñándole a sus estudiantes de sociología cómo entender los comportamientos de la sociedad en épocas anteriores pues a la moderna. Entonces el profesor hacía un juego en el que los estudiantes se les asignaba un papel en una obra y tenían que improvisar de acuerdo al papel, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre la época de las que habían estado estudiando.
Este ejercicio, pues que los estudiantes se gozaron mucho, tuvo un nombre que el profesor designó como juegos de rol. Rol viene de una palabra francesa que significa papel. De ahí deriva también un poco pues todo lo que se hace de juegos de rol en psicología y otras disciplinas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Lifan nos explicaba la vez pasada, aclarándonos que lo que hablábamos era de juegos de rol de mesa. Pero pues no podemos ignorar que estos surgieron precisamente en una academia, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema, Gameson pues dio a conocer sus estudios, los estudiantes se gozaron sus clases, el método de calificación era como entre mejor interpretara el papel de su personaje en la obra, y pues no había un guión que tuvieran que seguir. Pero bueno, nos preguntará la gente, pero ¿cómo es que esta actuación en una clase fue a terminar en una hoja de papel? La gente, no tiene nada que ver, eso no es nada de lo que nos dijo Lifan la última vez. Pues bueno, resulta que estos estudios no se quedaron en Oxford. En Massachusetts, en Estados Unidos, algunos otros catedráticos empezaron a tomar estas publicaciones, estas obras, como medio para enseñar a los estudiantes la misma temática. Pero hubo una persona que tomó estos proyectos de una manera más personal. Tenemos a Dave Arneson, que es como uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como el Dungeons and Dragons. Este sujeto jugaba con sus amigos a finales de los 60s y principios de los 70s un juego, una campaña de guerras napoleónicas usando miniaturas. Estos juegos eran conocidos como wargames. Entonces Arneson se le ocurrió la idea de, oye, me gusta la idea de coger este soldadito y mirar cómo es la vida de este soldadito junto con otros soldaditos en una campaña donde ellos cuatro tengan que meterse y solucionar un inconveniente, un problema. Y un día invitó a sus demás amigos de juego de Wargames, a Gygax, a Jeff Perrin, como, oiga muchachos, vamos al sótano de mi casa y les tengo un nuevo juego de un Wargame diferente. Yo digo como, pues vamos a ver, suena divertido, como pues por cambiar el ambiente, de estar todo el día lanzándose bala entre ejércitos de uno al otro. Pero bueno, guerras napoleónicas, eso era lo más normal. Entonces Arneson le presentó pues su juego a Gygax y a Jeff Perrin, a otros amigos que estaban en la reunión, y pues en esa reunión pues se dieron cuenta que el juego era divertido, o sea, ya no estaban simulando, porque era lo que estaban haciendo antes, grandes batallas en los que pues las decisiones tácticas eran más importantes sobre el trasfondo de lo que era la batalla en sí, y pues empezaron a tomarse los papeles en serio. De ahí Gygax y Perrin se les ocurrió una idea. Oye, ¿por qué no cogemos el juego que hizo Arneson, que Arneson lo había nombrado como la campaña del páramo negro, Blackmoor, un primer escenario de campaña, por así decirlo, uno de los más antiguos, y lo hacemos, lo estandarizamos más con reglas? Y pues Jeff Perrin dijo, pues hagámoslo. Aprovecharon que en esa época muchos de sus amigos les tocó ir a la guerra de Vietnam. Entonces pues tenían el tiempo y pues en parte como para conservar lo que tenían con sus amigos, pues no iban a continuar las campañas de guerra pues sin ellos. Entonces era un proyecto que les iba a ayudar a mantener el tiempo. Entonces en el año de 1973, un año muy importante para mí, Gygax y Perrin hacen la primera publicación de Dungeons and Dragons. Vea, pues. O sea, digamos, en este momento podemos decir que los juegos de rol nacieron ahí, como el concepto que conocemos actualmente. Sí, o sea, los juegos de rol de mesa nacen en el año 1973. Obviamente, si nos ponemos a hablar de los juegos de rol, podemos irnos casi que al siglo XVI, cuando los franceses ponían a las personas a simular papeles. O sea, pero eso ya es materia de otro costal, pero no podemos meternos tan en eso, pues porque nunca cabe el estudiante de historia que nos caiga encima como están diciendo inconcordancias históricas, y uno no, lo siento.
Ay, se puede decir como cualquier obra de teatro al final termina siendo un juego de rol. Exacto. Uno se mete en el papel, uno ya es el papel. Pero bueno, Gárgola, cuéntenos un poco cómo surge entonces esto de Dungeons and Dragons. O sea, cómo pasó de llamarse la campaña del Páramo Oscuro a llamarse pues el juego como tal. Bueno. Dungeons and Dragons. Teníamos en los años de los 70. Pero bueno, un pequeño paréntesis de lo, por ejemplo, como me pasaba a mí. Estábamos con nuestros amigos del colegio. Entre todos estábamos diciendo, vamos a hacer una campaña en un mundo fantástico, en donde habíamos pues dicho el espadachín, el samurái, el cruzado y el bandido árabe. Otro amigo se unió y quería hacer un guerrero jaguar. Éramos 4 personajes totalmente distintos en un mundo, lleno de criaturas fantásticas, porque a nosotros nos gustaba jugar juegos como estilo Castlevania. Bueno, Castlevania más que todo en esa época. Y decimos como, oye, ¿qué pasa si cogemos varios monstruos que encontramos y los metemos en ese mundo? Y hacemos como que luchamos. Sí, hacemos como que luchamos. Y eso fue en tipo 8º, 9º, 10º y 11, que duramos jugando así. Pero entonces estamos diciendo, pero oye, nos falta decir cómo nos va en ese juego, porque sí, estamos luchando, pero pues está volviéndose algo repetitivo. Nos encontramos un monstruo nuevo, lo luchamos y usamos tal técnica y tal cosa y lo derrotamos. Entonces dimos cuenta que al juego le hacía falta como un elemento que no lo dejara ser tan repetitivo, que lo volviera como más desafiante, ¿no? También más desafiante. Entonces, volviendo con Dungeons and Dragons, Gary Gygax, que es también un literario, él puso en el juego como unas reglas básicas que se enlazaban con otros juegos de board games, más que todo para algunas herramientas de lo que llevaban los personajes en el juego, pero que se dedicaba más a narrar como una aventura. En el juego pues había unas circunstancias, los jugadores tenían que tomar unas decisiones y dependiendo de unos criterios que designaba una persona llamada como el Dungeon Master o el maestro del juego, definían si les iba bien o mal a los jugadores. De hecho el sistema era bastante gracioso, no decían las cosas como hoy en día con dados, sino que cogían, por ejemplo, vamos a hacer piedra, papel o tijera. Ok. Fácil, tu bici. Sí, o sea, que voy a pelear contra el monstruo, mi golpe da, no sé, espere, sí, sacaste piedra y yo tijera, le das al monstruo. Ay, cómo facilita tanto las cosas eso. O no, incluso era chistoso, o sea, con solamente cumplir con que tu ficha tuviera un número ya tenías éxito en algunas cosas, o sea, sin necesidad pues del objeto azaroso que ofrecen los dados hoy en día. Entonces, en esa época pues Gygax en los años 70 se empezó a lanzar varias publicaciones, más que todo con complementos de este juego, en los que metía las criaturas, las clases, porque el juego comenzó como con 3 de las clases más básicas. De hecho, las 3 clases básicas del juego fueron el guerrero, el clérigo y el mago. La construcción de todo cómo se desarrollan los personajes nace de esas 3 clases. Bien. Sí, esos son los clásicos que uno ve en todas las parodias de juegos de rol, ¿no? En las parodias. ¡Ay, las parodias! Ya hablaremos más tarde de las parodias, pero bueno, sigamos. Entonces, de hecho, incluso en esta época, en los 73, empiezan a hacer algunas de las criaturas más icónicas del juego. Entre ellas, por ejemplo, el Beholder o Contemplador, que es casi que la mascota oficial del Dungeons and Dragons. Sí, el juego se llama Calabozos y Dragones, pero la mascota es un bicho con varios ojos. Salen hasta en las portadas de los videojuegos. Sí. De hecho, el nombre de Calabozos y Dragones nace porque cuando estaban jugando en el sótano todos, llega, si no estoy mal, la esposa de uno de ellos y dice, ¡uy! Este lugar parece un calabozo. Perfectamente podría ocultar un dragón en él. Y todos quedan como, ¡oh! ¡Perfecta idea para el nombre del juego! Qué poco realista. Tenía esposa.
Pues Sí, o sea, sí, si tenía hubiese- esposa. O sea, si hubiese sido por mí, el juego se llamaría como Desorden y Tigrillos. Porque cuando mi mamá entraba al cuarto dicen, uy, este desorden, este cuarto huele a tigrillo. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Listo, entonces estábamos en los años 70, ya a finales de los 70, después de los primeros años en que el juego se vendió muy bien, la gente aceptó muy bien las publicaciones de esta nueva idea innovadora en la que la gente podía decir, armar su personaje, tomar decisiones y pelear contra criaturas fantásticas mientras iban desentrañando misterios, obteniendo tesoros. En el año 79, Dungeons and Dragons saca su segunda edición, una de las que quizás duró más tiempo, tuvo más ediciones, o sea, ediciones de reimpresiones de reglas, siendo la misma edición, e incluso se separó en dos partes, lo que conocemos como el Advanced Dungeons and Dragons y el Basic Dungeons and Dragons. La gente dirá, pero bueno, Gárgola, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia, señor Gárgola? ¿Cuál es la diferencia, señor Cargo? La diferencia consta básicamente de, imagínate jugar una historia en la cual el juego te dice qué opciones puedes tomar y esas opciones tú vas viendo los resultados. Ese vendría siendo Basic Dungeons and Dragons. Eran campañas que podían jugar solo entre dos personas, un narrador y un jugador. O sea, era un juego en el que básicamente dos amigos se reunían a ver qué pasaba. Este juego fue teniendo unas expansiones, comenzó como lo que podía ser el jugador, después ampliaron con unas opciones adicionales para el máster, luego campañas legendarias, luego sacaban mini aventuras, y por otro lado tenemos Advanced Dungeons and Dragons, que es lo que permitía al máster, a los jugadores, crear escenarios y pues tener aventuras no tan seguidas, o sea, a un guión, sino como ya todo lo que el máster desarrollaba como una idea de un mundo nuevo. De hecho, en los 70s, a finales de los 70s y comenzando los 80s, empiezan a darse todas estas expansiones de juegos cuando Dungeons and Dragons, que fue publicado por una empresa TSR, que significa Tactical Studios Rules, empezó a vender como los derechos de esta franquicia a través del mundo. Entonces todo pues, cuando alguien saca algo nuevo, nadie se le puede quedar atrás y todo el mundo copia. Sí. Entonces alrededor del mundo, sobre todo en Europa, empezaban varias compañías a sacar por diferentes juegos, por diferentes mundos, diferentes temáticas para los juegos de rol. Obviamente pues abarcar tanto es como, no creo que tengamos el tiempo para abarcar todas las empresas. Creo que mencionaré como algunas poquitas o algunos juegos en específico, unos años, pues que significan cambios significativos. Pues TSR, por ejemplo, ya comenzando los 80s, hizo un contrato con Games Workshop, que es la empresa encargada de los juegos de Wargames de por allá en Inglaterra. Es que todo el Warhammer 40.000. Warhammer. Ese es otro mundo. Resulta pues que TCR hace sus tratos para que pues Warhammer, los de Games Workshop, les permitan trasladar el material por todo el Reino Unido. A cambio, Games Workshop iba a tener acceso a algunas de las mecánicas para sacar su propio juego de rol. Obviamente, pues siendo una mecánica nueva, pues había que explotarla, aprovechar el auge que la gente estaba aprovechando como, oh, es un producto nuevo, no lo tengo, lo quiero. Por esa época es que empieza a salir también, no sé, yo tengo por ahí un libro de reglas de un juego de rol de Marvel. Yo no sé, yo también por ahí tengo unos libros de cosas súper viejas, pero que uno es como... Pero por esa época creo que es que empieza a salir como juego de rol de casi todo, ¿no? Sí, empieza más que todo los nacimientos, o sea, la gente aprovechó pues este boom del Dungeons and Dragons para empezar a sacar diferentes mundos con diferentes reglas, pero básicamente el Advanced Dungeons and Dragons aprovechó pues sus mecánicas para hacer más o menos como lo dijera yo, un monopolio de ideas.
O sea, en Advanced Dungeons and Dragons tú podías jugar la campaña clásica, la que todo el mundo pues venía en los libros, que venía siendo el mundo de Greyhawk, que fue el invento de Gary Gygax. De hecho todavía sigue jugando Greyhawk, aunque no tanto como pues otros mundos que surgen después. Nace por ejemplo Gamma World, nace por ejemplo Planescape. O sea, tenemos juegos de planos. Nace por ejemplo Dark Sun, que es un juego casi post-apocalíptico. Entonces, ¿Post-apocalíptico en qué sentido, güey? Imagínate un mundo donde el agua es el mayor bien y más preciado, donde la gente Mad Max. Sí, Ah, pero digamos Mad Max. que en vez de sí, pero sin vehículos, más bien como con dinosaurios con armadura. Sí, dinosaurios láser. Dinosaurios. Sí. Bueno, eso es más o menos como uno de los ejemplos, el de Dark Souls. Pero bueno, lo que pasa es que Advanced Dungeons and Dragons tomó tantos mundos que la gente pues no necesitaba buscar tantas empresas de juegos, aunque sí lo hacían, igualmente, pues hay enfermitos de todo. Sí. Ellos aprovechaban pues las reglas básicas como, oye, con las mismas reglas jugamos en un mundo y pues cambiamos de personaje y jugamos en otro, pues sabiendo las mismas reglas. Y listo, ahí comenzamos como un auge entre los 80s, empieza a crecer toda la industria de los juegos de rol, pero a la par en que el juego crece, dentro de la compañía TCL empiezan a pasar cosas feas. Parte de la compañía, o sea, los amigos de Gygax, no todos se quedaron pues en la compañía, ellos pues tenían sus vidas. Gygax sí le gustó mucho el proyecto y pues quedó con un buen porcentaje de la compañía. Pero pues, por ejemplo, las acciones, una buena parte quedan a cargo de unos hermanos, Brooms, algo así. Ellos pues, después de cierto tiempo, Gygax empezó a notar que el juego estaba teniendo unas pérdidas económicas. Como, oye, estamos publicando un material, pero no estamos dando como para que nos dé la ganancia, o sea, para todos los trabajadores y todo eso. Y entonces ahí comienza uno de los primeros puntos críticos. Cuando Gygax descubre que este par de hermanos no están usando bien los fondos, o sea, porque no los saben administrar, no saben qué están haciendo, o sea, les dan plata y como, nos volvemos locos con plata, pero no sabemos qué hacer con ella. O sea, les dan un proyecto, es como el proyecto se quedó estancado y ellos en vez de avanzarlo, pues no hicieron nada, no hicieron Me nada. la no me hicieron caté en nada. cositas. María. Pero bueno, entonces Gygax obliga a estos hermanos, como ustedes tienen que salir ya de la empresa porque ustedes la están llevando a la bancarrota, junta de accionistas, tales más cuales, se salen ya. De manes, listo, nos salimos. Oh, pero mira, Gygax, vendimos nuestra parte de la empresa a una tal señorita Williams. Y el man, ¿qué? Sí, le vendimos la parte. ¡Chao, Gygax! Y entonces ahora Gary, Gygax, estaba con una señora llamada Williams, que esta sí era una empresaria. Esta sí sabía cómo manejar la plata. Dijo, bien, hora de hacer crecer esta compañía. Pero bueno, pasamos un momento porque ya muchos datos históricos pueden matar a la gente. Bueno, volviendo por ejemplo a mis épocas de colegio. Ya mis amigos y yo habíamos mostrado monstruos, habíamos mostrado mecánicas, habíamos creado como una forma de juego en la que incluso teníamos en hojitas de papel nuestros muñequitos dibujados, como con lo que tenían, los poderes, cómo se hacían. Ya íbamos construyendo una mecánica. Al mismo tiempo pasaba así con los juegos de rol. Entonces, volviendo a los juegos de rol. En los 80s empieza a tener auge todos estos juegos, pues ya las empresas empiezan a sacar sus diferentes mundos. Tenemos por ejemplo el nacimiento de White Wolf Publishing, que es ahorita los que crearon todo lo que se vendría siendo la franquicia Mundo Oscuro. De Nieblas, no estoy mal, puedo equivocarme, pero no. En donde pues a partir de novelas publicaban las historias. TCR no se quedó atrás. TCR iba publicando las historias, por ejemplo, de Dragonlance. Una autora los publicaba y pues utilizaban este mundo para motivar a los jugadores a meterse pues en estas campañas. A eso, principios de los 90s, empiezan a nacer tres cosas importantes que cambiaron mucho a los juegos de rol. El nacimiento de los juegos de rol en computador
y, aunque no lo crean, en los juegos alternativos como por el estilo Magic the Gathering. Con juegos de rol de computador, ¿de qué estamos hablando? ¿De RPGs o algo más de otro estilo? De hecho, sí, estamos hablando precisamente de los RPGs. Es decir, videojuegos de estilo... Denos un ejemplo, Final Fantasy. Concreto. Final Fantasy, todos estos juegos, o sea, el RPG tiene una característica principal, y es que en él puedes hacer una personalización de tu personaje y una equipación del mismo. ¿Qué haces en un juego de rol? Haces una personalización, o sea, mecánicamente personalizas a tu personaje y lo equipas de acuerdo a cómo va pasando la historia. Vas desarrollando, en ambos te desarrollas una historia. La diferencia es que en un juego de rol de computador, pues tienes no tienes un Dungeon Master, sino que tienes un programa que ha sido configurado con todas las variables, con cosas aleatorias, configuración de mapas generados por códigos que, bueno, no sé cómo funcionan, no quiero saber cómo funcionan. Y entonces el jugador, pues, hola, mira, encontré un juego de rol, me divierte tanto como un juego de rol y no necesito estar pendiente de organizarme con otros jugadores, pero igual también puedo jugar mi juego de rol, pues, con mis amigos. Eso no, pues, no dejaban un juego por estar en otro. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, los juegos de rol tenían un público objetivo en los 90s. Digamos, X cantidad de la población, adolescentes, pues que iban conociendo el juego en los años 80, crecían, se lo enseñaban a sus hermanitos, amigos del colegio. Y con el nacimiento, pues, de los juegos los videojuegos RPG y, pues, los juegos de cartas intercambiables como Magic the Gathering, veían que, por ejemplo, estos públicos empezaban a segregarse en estas tres ramas. Y entonces aquí es donde viene lo que le decía que pasó con Williams. Williams, la que compradora de las acciones de Dungeons and Dragons, había decidido que el juego tenía que no solamente quedarse en la publicación de reglas y mundos, sino que tenía que sacar revistas. Por ejemplo, tenemos la famosa revista Dungeon, también que hablaba sobre los diferentes como escenarios que sacaban los masters que trabajaban en la compañía, que eran pues historias simples que podían tomar los masters para pues meter en su mundo, adaptarla y contárselo a sus jugadores. Teníamos también la revista Dragon, que hablaba más como de mecánicas nuevas, criaturas nuevas, opciones para los personajes. Entonces esta señora pues se enfocó mucho en que la empresa no solamente se quedara pues en un lugar, sino que lo mandó a todo. Quiero juegos de mesa, quiero libros, quiero novelas, quiero revistas, quiero pósters, quiero series de televisión, quiero películas, quiero esto, quiero. Diversificó el dinero. Movamos esa plata por todos lados. Quiero un pocillo con un dragón y una camisa con un dragón. Quiero poner un dragón en todas partes. Quiero un dragón que tenga un tatuaje de dragón. Quiero un dragón que tenga ilustraciones de dragones en cada escama. Sí, o sea, maravilloso, perfecto. El problema es que si estás en una época en que los jugadores de tu juego se están dispersando, tú no puedes coger y, voy a arriesgarme también. No, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Ok. Bueno, los 90s fueron años muy feos, seamos francos. Sí, comenzaron a hacer los juegos de rol. Nacen, por ejemplo, cosas como la saga de Elder Scrolls, una cosa que la gente adora. Sí, o sea, con el alma. Skyrim fue uno de los juegos que en el 2011 rompió el meta. O sea, esa concepción de los juegos que había en esa época la volvió más volver a los mundos de rol. De hecho, le podemos agradecer mucho a Bethesda y de Elder Scrolls por eso. Uy, sí. Nada como la libertad de poder hacer lo que uno quiera. Eso no lo cambio por nada en un videojuego. Yo no tengo ni idea, no jugaba ningún Elder Scroll. Mira que muchos jugadores de los JRPGs, o sea, los juegos de rol de Japón, estarían un poco en contra tuya porque a ellos les gustan sus historias lineales llenas de color. Mientras que aquí en el occidente somos más oscuros, más
realistas, más nos gusta hacer lo que se nos da la gana. Si nos toca salvar a la princesa es lo último que ponemos en la lista. Sí. Yo me voy a pescar. No le digo que no, porque todo el mundo lo hace, pero bueno. Entonces tenemos que esta señora Williams empezar a diversificar la cantidad de fondos y pues no está logrando nada porque la gente pues está más entretenida, por ejemplo, con los juegos de computador, está entretenida con algunos, sí cogen el material, pero es que a veces el material es como, oye, mira, yo compré este libro y este libro tiene una cantidad de opciones que no tengo ni idea de cómo funciona. Ese fue el segundo error de Williams. Williams se enfocó en poner todo este material, exagerado material, sin hacerle una prueba. Okay, es como, sí. muchachos, vamos a preparar empanadas vegetarianas, empanadas de pollo, empanadas de todo. Cuando usted, listo muchachos, compren empanadas. Y usted prueba esta empanada, esta empanada me sabe a media sucia. No probó el producto. No probó el producto. Ese control de calidad, mejor. Entonces pues la gente, o sea, ya en esta época pues ya internet, la gente pues en Estados Unidos más que todo, ya la gente tenía acceso a lo que se llaman los foros, los fanbase, o sea, donde la gente pues publicaba las reseñas de esto y pues era como, oye, voy a comprar un libro, ¿qué tal? No compres este libro, es basura. Y pues ahí ya comenzamos mal. Este error también lo duplicaron varias empresas, no solo estadounidenses, sino por ejemplo alrededor del mundo, de sacar material, de sacar contenido. O sea, era como decía el IFAN la vez pasada, eran tablas y tablas y tablas. Entonces, por ejemplo, tú ibas a hacer algo y tenías que ver a una tabla que te mandaba otro libro con otra tabla, que te mandaba la subdivisión de esa tabla y tenías que volverte a la primera tabla porque no estabas seguro si estabas revisando la tabla que era. Bienvenido al mágico mundo de Excel. Sí, o sea, era horripilante. TCR empezó a tener una caída económica. Al principio Wizards of the Coast, que era la misma compañía que tenía el juego de Magic the Gathering, decide pues hacerlo una subsidiaria a TCR. Entonces TCR conserva su nombre como hasta 1997 y ya en el 98-99 Wizards of the Coast termina por comprar la compañía. Compra los derechos no solamente de las mecánicas del juego, los nombres, compra las novelas. Ya tenemos las épocas de Dragonlance, nace uno de los escenarios de campaña pues que hoy en día son los más jugados y recordados hoy en Dungeons and Dragons, que viene siendo Forgotten Realms, los reinos olvidados. Los productos, por ejemplo, acuérdense que por ejemplo hablaba de que teníamos el Basic Dungeons and Dragons, esa línea murió, era la división de la evolución que iba a fallar, mientras que el Homo sapiens iba a triunfar. En este caso nuestro Homo sapiens el Advanced, a pesar de que nos iba mal, pero nos iba bien, era una historia así toda rara. Funcionaba. Digamos que algo se vendía, tenía que recuperarse al menos la inversión. Y a eso de los 2000, Wizards of the Coast dice como, muchachos, tenemos este proyecto, hay un tipo que se llama Montecook. Este tipo fue como amigo de Gygax, aprendiz de Gygax, ese sabe de publicaciones. Vamos a sacar otra vez Dungeons and Dragons. ¿Qué hacemos? Saquémosle una nueva mecánica. Pero ¿qué hacemos? O sea, sacamos el juego, sí, pero ¿qué ofrecemos de nuevo en este juego? Sí, mejoramos tales, hacemos unos testeos, porque está así haciendo testeos. Y vamos a hacer una cosa, y es que la mecánica del juego pueda ser de licencia abierta. Y entonces dijeron, ¿cómo así licencia abierta? Sí. O sea, cualquier empresa puede publicar su mundo, sus datos adicionales, sus características nuevas, pero se tienen que adherir a lo que nosotros mandemos como core del juego. O sea, básicamente pueden poner lo que les dé la gana, pero usan nuestro sistema, ¿sí? Sí, exactamente. Ahí tenemos el nacimiento de lo que llama el Open Game License o licencia de juego abierto del sistema dado de 20.
es el sistema del cual todavía usamos alguna, o sea, es ya en estos días es decirlo algo arcaico, pero es de donde derivan muchas de las mecánicas de los juegos de hoy en día, pues más que todos los juegos estilo Dungeons. Por ejemplo, ya White Wolf dijo no, yo sigo manejando mi mecánica de los dados de 10. Otras empresas pues siguen usando sus propias cosas, que es respetable pues porque le dan variedad al juego. Hay gente que le gusta lanzar canicadas de dados, otros que les gusta ver un dado de muchas caras. Pero bueno, entonces en el 2000 pues empieza este nuevo boom de Dungeons and Dragons. De hecho es como decirlo, una de las generaciones que más recuerda a la gente, porque fue tan completo la tercera edición, que abarca todos los 2000 hasta el 2009 de hecho, que la gente dice es como rayos, no hay nada que nos podamos inventar porque ya todo está ahí. De hecho ese fue el problema de esta edición, era tanto material que usted podía hacerse 100 personajes y aún así no era ni la tercera parte de la cantidad de posibilidades que podía tener con tanto material. Las posibilidades son infinitas. De hecho, sí, o sea, usted tenía ya el material que daba la empresa original, que ya son como 200, 300 libros, más publicaciones de revistas, más novelas, uy, hijo de madre. A eso, súmele las otras compañías que sacaron más variaciones del juego. Tenemos Aerial Game Group, si no estoy mal. Me puedo colocar un poco con el nombre, qué pena. En el cual ellos tenían sus escenarios de campaña de Séptimo Mar, de Rokugan, y pues decidieron adaptar, por ejemplo, las historias de Rokugan con el sistema de dado de 20. Entonces uno podía encontrar un libro de la leyenda de los 5 anillos, uno abría y decía, es como, este juego está explicado con los 2 sistemas de combate, incluso con reglas de conversión. Y se queda como, bueno. What? Sí, o sea, teníamos juegos híbridos entre dos mundos de rol. O sea, la gente tenía tanto material que no sabían qué hacer. O sea, por Dios, tienen tasa de cambio y todos los juegos entre ellos para sus reglas. Sí, o sea, no, de hecho los 90, eso también ayudó en los 90 a otro problemita que tuvieron los juegos de rol. El metajuego. Comenzó la época intensa del metajuego. Eso suena... Pero explíquenos por qué es tan malo, Bárbara. Imagínate que yo como empresa te publico un material con un juego, te publico las novelas, te publico las reglas, pero es tan publicado el material que que no solamente tú como máster que quieres dictar una historia, leyendo, inspirándote en esa novela, inspirándote en ese mundo, sino que todos tus jugadores leyeron la novela. Entonces, digamos como, soy el máster, vengo a narrarles una historia. Todos dicen, sí, hagámosle una historia. Entonces era normal que el máster durante el juego dijera, pero oigan, estos sujetos, o sea, por más desafíos que yo les ponga, ellos solamente se dedican a como unos patrones de juego tan específicos que es casi como si el que en realidad ellos fueran el máster y yo fuera el jugador. Sí, es básicamente que los jugadores se dedican más a, no sé, ganar o a sacar provecho, a no que a de verdad a jugar el papel de su personaje, ¿sí? Sí, ahí tenemos por ejemplo el nacimiento del famoso Power Gaming. Del término Power Gaming es básicamente hacer el personaje mecánicamente perfecto. O sea, para un personaje le convenía, digamos, habilidades sociales. ¿Para qué quiero eso? Si por ejemplo puedo hacer un personaje que mecánicamente sea tan difícil de matar, y si se va a la corte, mata al rey, toma la corona y se vuelve el nuevo rey, nadie lo puede detener, ni siquiera el máster, porque mecánicamente soy perfecto. Eso es el Power Game. De ahí nace, por ejemplo, uno de los términos más conocidos en los mundos de rol, como el Munchkin. El Munchkin es ese jugador que se hace esos personajes así, con el único fin de obtenerlo todo y dañar la diversión, tanto del máster, de sí mismo, porque no está divirtiendo, está compitiendo. Y uno de los premisas de los juegos de rol es que sea un juego cooperativo, en donde todos se diviertan. Lo vuelve un juego competitivo, donde solamente se divierte el que tenga el personaje más fuerte.
Sí, eso es un gran problema. Sí, creo que discutimos ya con Lifan un gran tiempo sobre ese tema. Sí, yo escuché esa charla. Pero bueno. Entonces tenemos todos estos juegos donde la gente ya... En donde es tan importante el power gaming, que por ejemplo una de las tácticas del juego de rol de Dungeons and Dragons decía, por ejemplo, si vas a crear un personaje, para asignar las características del personaje, lanza unos dados y quédate con estos resultados y formas y te acomodas con lo que tienes. Entonces para los power gamers esto no era divertido. Ellos querían tener los estatus perfectos, o sea, casi que sea una máquina optimizada para este juego. Tenemos juegos como el Ars Gotica, Ars Mágica, perdón. El Ars Gotica es otra cosa. El Ars Mágica, que era un juego sacado por White Wolf en los años 80, en el cual una de las premisas importantes dicen es como lo importante del juego de rol es la interpretación, la historia, la narración y la interacción entre los diferentes jugadores, NPCs y eventos que suceden en el mundo. Esta fue una de las bases del Ars Mágica, fue el que le dio muchas de las bases a lo que vendría siendo todo el mundo de White Wolf, el mundo de tinieblas. Pues que estos mundos son tan importantes en la descripción y cómo hacen las acciones. Aunque pues, bueno, ya casos particulares de que los jugadores, los Master hayan hecho cosas de Power Game ya es cosa de ellos, no podemos generalizar que fue culpa del juego. Y entonces en Dungeons and Dragons, donde la optimización era por lanzamiento, es como, es horrible, no me permite ser el Power Gamer, entonces no me importa tampoco la interpretación, había conflictos, la gente se separaba. Entonces todo dio a la caída, pues, al final del tiempo, de que el juego era tan extenso, tan conocido, tanto que ya la gente no se divertía. Y se rompió la regla número 1 de los juegos de rol. Sí. Entonces ya vamos terminando los 2000, vamos acercándonos a la primera, al 2010. Dungeons and Dragons se está muriendo, otra vez. Parece el ave fénix, vive y muere. Pero el problema es que su siguiente renacimiento, es el peor renacimiento que tiene. Bueno, Gárgola, antes de que continúe, usted nos estaba comparando la historia de los juegos de rol, cómo había sido su introducción a los juegos de rol, cómo fue su etapa oscura. La etapa oscura. La etapa oscura, eso suena tan raro. O sea, llega un momento también, o sea, la caída es muy similar. O sea, tú estás con tus amigos decidiendo tal cosa, cuando por ejemplo alguno de los dos dice como, oye, yo soy superior al personaje de mi otro amigo, yo puedo perfectamente vencerlo en un combate con espadas porque yo soy un samurái y él un simple cruzado. Y pues el cruzado dice, no, es que yo tengo mejor armadura, he peleado en guerras, que no sé qué, y él solo en batallas 1 a 1, que no sé qué, yo he peleado con hasta 3 tipos al tiempo. Y entonces comienza como, no, mi personaje es más fuerte, no, tu tuyo carece de esto. Y pues cuando no hay cómo establecer como un equilibrio, cuando la gente empieza a pensar en cómo volverse el protagonista, como el fuerte, el invencible, es cuando empiezan a volverse las cosas feas. Y eso pasa pues muchas veces con los juegos de rol. Dungeons and Dragons quería ser el superior, demostrar que era mejor que los demás, que con tantas cosas que tenía podía fácilmente opacar cualquier otro producto, cualquier otra idea. Pero pues no puedes competir por ejemplo, con que las personas no pueden vivir supeditados a lo que tú decidas, a lo que yo quiero, a lo que yo escojo como mejor. Entonces, digamos que la caída de los juegos de rol en mi infancia se da en los años en el 2008. Qué curioso, o sea, cae al mismo tiempo que la tercera edición. ¿Casualidades? No lo creo. Y es gracioso porque yo en esa época, ¿usted cree que yo conocía cómo funcionaba el Dungeons and Dragons? Para mí el Dungeons and Dragons era una parodia que mencionaban en el laboratorio de Dexter o en las películas, burlándose como, señor. Los ñoñitos que juegan Dungeons and Dragons. Aquí viene el sótano su madre. Las parodias. De hecho, las parodias ayudaron mucho a joder los juegos de rol. Sí. Porque pues la gente tenía una imagen, los religiosos, la gente
estigmatizar pues a estas comunidades, pues son ñoños que viven debajo del sótano de sus mamás y tienen 80 años y todos quedan como no somos así. Entonces la gente empieza a estigmatizarse, como que no les gusta dar esa imagen. Entonces la gente empieza a dispersarse, a desgregarse. Eso pasa pues más o menos conmigo, pues mis amigos y yo pues dejamos de hablar, más que todo uno porque vivíamos lejos, pues ya no tocamos el tema pues de nuestras aventuras con nuestros personajes, pues porque era incómodo ponerse a pelear de quién era mejor. Entonces no, mejor seamos amigos y no pongamos a pelear por eso. Y entonces comienza una época en mi vida en la que estaba solo como una vil hueva pensando qué voy a hacer ahora. Pero bueno, había ahí es cuando conocí el horrible World of Warcraft. Un juego RPG que te promete horas de juego, horas de leyendas, horas de diversión, aprendiendo cada uno de los detalles de un mundo, pero tratando de satisfacer esa necesidad de tener un juego dinámico con interpretación. Descubrí solamente que era otro mundo en donde la gente hacía esa competencia por mejorar, por ser perfecto, por tener como el mejor estilo de juego, como que importaba más como la táctica, la habilidad con la que, y entonces la gente se sudaba todo de la historia. No me importa la historia, me importa ser el mejor. Y no ser el mejor como en Pokémon, que es quiero ser siempre el mejor. No, ese tipo no. O sea, yo no sé por qué la gente, o sea, la historia del WoW es tan buena que yo no he jugado el juego, pero me sé más de la mitad del lore del WoW, solo lo bueno que es. O sea, el lore es una parte muy importante. Y de hecho, gracias a ese lore fue que conocí oficialmente lo que vendrían haciendo las mecánicas de los juegos de rol. Estaban siendo los años 2010, 2011. Estaban saliendo los trailers de Skyrim. Yo quedo como ¡wash! Genial, esto es genial, pero pues me deprimía de saber que sí, iba a jugar un juego en un mundo abierto que podía interpretar lo que yo quisiera. Pues seguía teniendo el mismo vacío de no tengo con quién interpretar la historia. Iba a ser un juego con sus programaciones y no iba a darme algo nuevo. Entonces, buscando por los foros de World of Warcraft, encontré un subforo que decía Rollcraft. Y yo como, oye, ¿esto qué es? Entonces explicar como, no, los juegos de rol son tal cosa, interpretas un personaje, escoges lo que quieres ser, a partir de diferentes situaciones y a partir de decisiones con dados, van pasando cosas, interactúas con otros jugadores con la historia más que con la mecánica. Y yo pues, echémosle un vistazo. Bueno, pero entonces volvamos ya como a la conclusión de nuestra historia de los juegos de rol. Bueno, entonces comenzaron el año 2010, Wizards of the Coast había sido comprada pues por Hasbro Gaming. Entonces TCR terminó siendo de Hasbro, una compañía que dedica más que todo a la producción de juegos por rentabilidad económica, más que por lo que significa el juego en sí. De aquí tenemos por ejemplo que Magic se haya vuelto en esa época un juego tan competitivo, tan pesado, con que ciertas cartas, Power Game Everywhere. Sí. El metagame, horrible. El metajuego, o sea, existe el meta que es como obtengo esta cosa para jugar y ya. Bueno, entonces en el 2010 nacen cosas como por ejemplo que conocemos como los retroclones. Los retroclones son ediciones que sacaron compañías indies o incluso compañías como Paizo Publishing, que fue una de las empresas encargadas de publicar las revistas de Dungeons and Dragons. Fue triste porque incluso en las mismas revistas se decía como la misma revista que publicaba Paizo decía cómo iba muriendo el juego en los años 2007, 2008 y 2009, antes de que terminaran el contrato por la compra de Hasbro. Qué y entonces narras tu propia muerte. Sí. Entonces Paizo pues no se queda con la espinita y saca una de las versiones de los juegos de rol más conocidas como Pathfinder, que es el retroclon de la tercera edición de Dungeons and Dragons. Retroclones son todas estas copias como de los juegos de Dungeons, pero sin ser Dungeons porque cambian algunas de las mecánicas. Y pues usted ve como es como Dungeons, pero tiene algo no sé qué que me hace más sabroso que el mismo Dungeons. Sí, le cambian cositas dependiendo del gusto de los que vayan a jugar, ¿no? Después hay varios. Abren el mercado. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, echan una ojeada en Pathfinder
Era un juego que sí, usted lo veía, parecía un 3.5 perfectamente, pero es que decía, como, ¿te acuerdas esta mecánica difícil que había en Dungeons? Sí, la eliminamos, porque Dungeons parecía un juego matemático horripilante que nadie quería ponerse a hacer. Me acordé de ese episodio de Gravity Falls en el que juegan un juego de rol. Sí, o sea, matemáticas, horribles matemáticas. Pues es O que sea, nada más aterrador para un jugador nuevo que ver una hoja de Dungeons and Dragons y de las De 3.5. viejitas. Sí. Uy, la de Ush. Advance era horripilante. Sí. No lo vayan a decir enfrente de Maiden. De hecho, si Maiden escucha esto, lo siento, pero sí, era horripilante. Lo digo yo, que me gusta mucho el Dungeons and Dragons y jugaría cualquier edición, pero no, gracias. Bueno, estábamos hablando, pues, que conocemos estos retroclones que invitan, pues, a la gente a no abandonar los juegos de los RPGs, los Role Playing Games. Y pues ya con una época donde el internet es mucho más extenso, la gente pues tenía foros donde decían como, oye, no dejemos morir esta idea, juguemos con los juegos antiguos, no importa que la empresa publique cuarta edición, una abominación a la gente. Eso de que quieras meterle tarjeticas como para acelerar el juego, pero la gente termina más confundida. ¿Y yo qué hago con estas tarjetas? ¿Yo qué hago con esto? Tratando de seguirle a la competencia de los TCGs. Y tratando como de levantar algo que no, o sea, es como usted Sí. tuviera un burro de 3 patas y tratando de empujarlo como, oye, acelera, y el burro es como es un burro, pues se frena más si usted lo empuja. Entonces, la gente estaba confundida con cuarta edición, y entonces ahí es cuando estos tipos dijeron, comparse, ya, dejémonos de huevonadas. Toca hacer las cosas serias. Estamos sacando un juego donde le estamos abrumando a la gente con cosas. O sea, es que cogieron las mecánicas de tercera, las destruyeron, metieron las mecánicas de cuarta y la gente decía, pero es que no hay. O sea, es como si a ti te regalaran unas salchichas todos los días y después te dieran un brócoli. No asimilas el brócoli. O sea, Gente imagínese vegetariana comer- que no entiende referencias. Bueno, Yo al digo, revés. ¿what? Es como, haga de cuenta que usted es una persona vegetariana que come todos los días brócolis. Y un día esto le dan una salchicha. Oh, por Dios. Ya, gracias, Carlos. Ya, es que hice el ejemplo al revés. Entonces la gente decía, como esto no me gusta, esto no lo quiero jugar. Dungeons and Dragons cuarta edición fue un fracaso, nada que hacer. Los retroclones salvaron la patria de los RPGs. Mundo Oscuro, por su lado, en lo que vendría siendo España y Latinoamérica, se mantuvo fuerte. En Europa también mantuvo mucho la población. De hecho, agradezcamos a Mundo Oscuro, esa cosa salvó el RPG por la parte narrativa. Nada que hacer. Sí. Dungeons and Dragons habrá sido muy famoso, habría sido muy jugado, pero Mundo Oscuro salvó patria. Fin. Sí. Porque mantuvo la parte importante de los juegos de rol, que era la interpretación. La interpretación y la narrativa, sí, lo más importante. Exactamente. Cosa que se le había olvidado a nuestros doctores de Wizard of the Coast, de Hasbro Gaming, de TSR, por estar pensando en Power Game. Porque el dinero, Entonces tenemos en cuenta que Wizard, vamos a decir, visto, ya, dejemos de huevonadas, vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo hacer las cosas bien? Testiemos esta mierda, testémosla hasta que salga algo que la gente le gusta, y la gente, cuando usted entre y a verlo, a los testeadores, no estén testeando porque les parezca, porque les toque, sino porque, oye, vamos a testearlo, pero porque es divertido. Y volvemos al núcleo de los juegos de rol, la diversión. La diversión. Importante. Entonces, ahorita con la cantidad de acceso a internet, la gente puede jugar literalmente cualquier juego de rol. Encuentra bases de datos, encuentra lugares donde puede patrocinar sus juegos para que vuelvan a la vida. Los mecenazgos de Mundo Oscuro hechos por Biblioteca Oscura, no solo rol que nos decía el Iván. Los homebrew, que es un término usado para lo que publican los jugadores en internet para que otros jugadores tomen. Están las iniciativas de tomar los mundos de fantasía de series, por ejemplo los mundos de Conan, Pokerrol. los de Star Wars, los de Pokémon. Está el blog de How por ahí. Sí, Skyrim,
tenemos estos mundos, entonces la gente cogió esto, volvió a tratar de darle vida. La gente, pues ya con tanto tiempo que la pasa en internet, era mucho más fácil que la gente, o sea, si tú pones peces en un lugar donde nadie pesca, pues muy difícil lo cogen, pero si todo el mundo está pescando, alguno va a coger pez y le va a contar a los demás dónde coger los peces. Así funciona. Entonces, tenemos en cuenta que todo esto empezó el desarrollo de que la gente volviera a los juegos de rol en internet. Que las empresas se pusieran a testear los juegos, que dijeran como miremos cómo se hace esta vuelta. Eso me recuerda pues jugando el juego en Rollcraft, había una crisis porque la gente pues teníamos un sistema de juego, pero pues la gente a veces no lo entendía. Había un desastre que era como conocido como el sistema de creación de objetos. Todo el mundo peleaba porque nadie entendía cómo hacer un objeto y todo el mundo estaba haciendo objetos mientras nadie entendía cómo los hacía. Y entonces uno de mis aportes para ese servidor de esa vez fue crear el manual de creación de objetos, en el cual me eché un mes largo sin dormir por las noches mirando cada uno de los materiales, profesiones, opciones de juego, basados pues en el juego real de World of Warcraft, para crear una cosa que como, miren muchachos, ¡pah! Tomen esto. Y la gente le gustó. Porque yo pues obviamente hice el testeo, vamos a coger una hojita de papel, vamos a hacer esto, chin, ¿sirve? Sí, no está muy powerwhelming, no, tiene su balance, perfecto. Bien, pasamos a la siguiente idea, y así organizar, revisar que nada se pasara, hacerle los últimos retoques con la comunidad, y ya teníamos nuestro sistema de manual de creación de objetos. La gente cogió y dijo, ahora sí entiendo cómo se juega esto, y se ve divertido. La gente empezó a crear objetos como ¡wash! Ahora sí puedo hacer mi profesión y entiendo qué hace. Y miren, ya tengo unas opciones y mi personaje hace cosas nuevas. Entonces, eso pasa ahorita con los juegos de rol. La gente ya empieza a entender. Hay gente que explica como, oye, tipo, no entiendo esta regla. No, mira, tú la haces así, y encuentras rápido en esta página. Oh, perfecto. Dungeons and Dragons sacó lo que vendría a ser 5ª edición en el año 2014. Una cosa en la que dice como, mira, no te importen las matemáticas, para ti importante una cosa que llama bonus de competencia, esa cosa sirve para todo. Y esa cosa se usa en todo. Si vas a atacar, bonus de competencia. Si vas a defenderte, bonus de competencia. Que si necesitas subir por una escalera mientras un cracker está tratando de agarrarte con los tentáculos, bonus de competencia. Bueno, ¿y qué son los bonos de competencia? Tenemos una pregunta. Sí, es una mecánica que añadieron en 5ª edición para decir como, mira, las clases tienen ciertas o sea, tú como guerrero eres competente con las armas, no con la magia, pero sí con las armas, con las armaduras. Entonces el bonus de competencia aplica para eso. Si eres un mago, aplica para tus magias. Si eres un pícaro, aplica para cuando estás robando. Entonces es un número estándar en todas las tablas, no importa la tabla que uses. O sea, a nivel 20 todos tienen el mismo bonificador, pero pues se lo aplicas a lo que sepas usar. Okay. Eliminaron totalmente la parte matemática con tal de crear que el juego se dedicara más a lo que era la narrativa. Entonces tú, por ejemplo, coges un libro de 3ª edición, es como tablas, más tablas, sumas, restas, lanzamientos definidos y características, cuánto descripción de lo que hace la clase, un párrafito chiquito. Ahora es 5ª y la mitad del libro es párrafo explicando qué es el mundo, qué es la criatura, qué es la clase, cómo deberías sentirte al jugarla. Después ves a las partes de combate y son como 10 páginas bien delgaditas diciendo esto es lo que necesitas saber, y a veces ni lo usa la gente, porque pues está más importante la narración. Volvió la narración, volvió la parte importante de vamos a hablar con tal persona, porque como ya no existe el power gaming, ya usted no podía coger, ir, matar al rey, quedarse con su trono, porque como ya no puedes chetearte lo que otros no se chetan, ya estás al mismo nivel que todos, estás equilibrado. Y sigue respetando el lore del universo. Sí, o sea, ya te toca. O sea, si quieres coger y robarle la corona al rey, te toca ser maquiavélico, sembrar el caos, hacer maldades al estilo Blackjack, pero pues... Sí, Blackjack. Pero entonces la gente ya no tiene que pensar en números, sino tiene que pensar como en planes. Pero no como mis planes, que terminan arruinándose a los 5 segundos cuando encuentro a los guardias dormidos.
Hay demasiadas historias de trasfondo. Sí, Sí. demasiadas referencias a las mesas de rol de aquí o aquí. Sí, pero Luego pues, no podemos- hablaremos en otra ocasión de esas cosillas. yo Sí, creo. porque pues el tiempo ya se está volviendo muy largo y no quiero ser Lifan 2.0. Bueno, concluyendo. Conclusión de los juegos de rol. Tenemos las mecánicas simplificadas. La gente cuando publica material nuevo se enfoca más en la historia y aprende como qué es la parte importante de esa historia. Están reviviendo los juegos anteriores. La gente pues ya tiene más comunicación con las personas hoy en día para contactarse y jugar las mesas. Están herramientas como el Skype, Roll20. Hay tantas herramientas pues que la gente ya puede dedicarse a lo que es la interpretación, es la parte divertida. Wizards of the Coast pues sí, ahorita no le mete tanta plata a Dungeons and Dragons porque ahorita tiene Magic the Gathering y Hasbro pues tiene sus proyectos de juegos para diciembre, etcétera. Pues ahí lo tienen como un recuerdo de que fue algo muy bonito para la humanidad, porque gracias a los juegos de rol nacieron todo lo que vendrían haciendo miles de historias de animes, películas. Tenemos, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este tipo? ¿Calvo? ¿El que hace Rick? What? Vin Diesel. Vin Diesel es un fanático de los juegos de rol. El personaje principal de él es un cazador de brujas. El man hizo una película en que se interpretó sí. a sí mismo. Sí, El sí, cazador sí. de brujas. La película por haber sido mala para la taquilla, pero ese man se gozó hacer esa película. Sí, fue la persona más feliz del mundo durante 2 meses de rodaje. Sí, o sea, ¿quién diría que un tipo masado, músculo, un símbolo sexual entre tanta gente le gustara estar un viernes sentado con unos ñoños lanzando dados? Para que vean. Lo que ocultan los masados. Pero bueno. O sea, eso en los juegos de rol. En mi vida personal, pues sí. Me distancié de mis amigos de España con los que jugaba Rollcraft. Pues a veces los saludaba muy de vez en cuando, cada ciertos meses, como diciendo: hola muchachos, Gárgola no está muerto, solo andaba de parranda. Bueno, tampoco. Andaba trabajando, que es peor. Los saludo. De hecho quería mandarles, pues pronto en internet nunca se sabe, mandarles un saludo a ellos, a Nerov, a Jorti, a Sayers, a Lavalion, a Osico Sarnoso, a Ilien, se me olvida el nombre de este tipo. A él Mira que también. si no lo menciono, después me van a mandar como: Gárgola, no te menciono. Gárgola, no te acordaste de mí. Porque como eres un español canario, tiene un acento como entre costeño y español. Ah. La gente era así. Bueno, Hola. Acuérdese, Tiene cuando se 33. acuerde le manda el podcast para que lo vea ahí y no nos vean solo 20 personas. Galahar, ¿cómo se llama? Me voy a olvidar Galahar, el tipo que más metió más veces en la cárcel. Es que va al Monopolio o algo así. No, ¿Qué era- solo digamos que uno de mis personajes conoció más la cárcel que el mundo exterior. Era lo máximo. Pero bueno. Galahad, sí, después le dicen como Gárgola, sí, no, corta, empieza a ser así. Bueno, el punto es que me separé de ellos, pero igual conocí pues a mis amigos de la universidad, a toda esta manada de enfermitos que les gusta el Pokémon, que es que van a narrar Tulu y terminan echándose unos loles estilo Sábados Felices. Eso es lo chévere de jugar Poker Roll, gato. Sí, el Poker No, Roll jugar es Poker lo Roll. máximo. Esa gente esta gente que juega Dungeons y piensan que Dungeons es meterse estilo hack and slash, estilo God of War en un cuarto, matar al bicho, tomar el tesoro e irse, y después están muriendo por un hit de un simple trasgo. Yo no pienso que es un hack and slash. No sé, digo yo. De Yo hecho, eso sí, he tenido momentos memorables, como cuando mandas al carajo todo un plan de una semana solo porque los enemigos dieron papaya. Cuando sacas 7, 6. eso es Sí. esa es Y referencia a mi mesa. Pues para Sí, poner en después contexto 7 al unos. público. Después 7 unos. Sí. Eso Gárgola son gracias. estaba infiltrado y tenía todo un plan de cómo iba a hacer para Rescatar. escapar y rescatar a... No recuerdo
¿A quién? A Magno. A Magnus. Al tipo que mi personaje más odiaba y lo tenía que rescatar. Tenía que rescatarlo, tenía que sacarlo de la base del Team Aqua. Y se hizo un plan de lo más intrincado y elaborado del mundo. Y yo se lo arruiné facilitándole las cosas. No lo arruinó. Yo decidí cambiar el plan. Eso es diferente. Es como, no hay, es como, quiero golpear a todos los pero Gárgola no hay soldados. Mira. Pues decido cambiar mi plan. No, el animal evoluciona a partir de su adaptación a las circunstancias. Leyes de Darwin. Pero la evolución no se demora una decisión de 2 minutos. ¿Que no? En eso resume todos los juegos de rol, casi. Adaptación. Bueno, o sea, que lo que le digo, nos podemos quedar toda la noche contando historias y pues bueno. Pero bueno, lo importante es la gente conoció más o menos una breve historia. Sé que no está llena de fechas, pero es que si queremos ir a fechas nos queda más fácil ir buscar un texto en Wikipedia o ir a una clase de historia y quedarnos dormidos mientras nos dictan las fechas. Sí, esto es muy cierto. O sea, lo importante era pues que ustedes conocían el fenómeno de los juegos de rol, como pues este fenómeno evolucionó también en mi vida y pues traten de encontrar como ustedes, como, o sea, los oyentes, cómo este fenómeno afectó al juego. De hecho, sería interesante, por ejemplo, que en los comentarios digan como, hoy conocí los juegos de rol, pasó esto, pues, porque siempre toda historia es diferente, pero tiene como ciertas cosas que la hacen tan similares como si cogieran los hilos. Bueno, pero en fin, ustedes me entienden. Sí. Lo entendemos más o menos. Bueno, yo lo Sí, entiendo un Gárgola, poquito más que ¿algún Ronnie, come? pero sí. Sí. Bueno, Gárgola, ya que algún comentario final, algo más quiere decir, una dedicatoria, un saludo, no, porque ya los mandó. Ya mandé los saludos. Reclamo Galahad que no diga que no lo olvidé, porque después dice que lo olvidé. Bueno, Antonio. Aner. No quiero ponerme a hacer la lista, eran muchos. Pero bueno, no, pues muchachos, a los oyentes, pues invitarlos a que busquen. Hay muchos juegos de rol. No solo está el Dungeons and Dragons, no solo los juegos de Mundo Oscuro, sino o sea, la gente puede inventar sus propios juegos de rol. O sea, mientras esté la temática de una interpretación y que todos los jugadores se diviertan, que es lo principal de este juego, que se salgan de los cánones de estar todos los días trabajo, me acuesto, me levanto, voy, trabajo, me acuesto, me levanto, voy, estudio, me acuesto, me levanto, etcétera. Sino que digan como, esta tarde me voy a echar un juego con mis amigos rescatando una princesa de un hechicero malvado, pero uno termina rescatando al hechicero malvado de la princesa porque la vieja era demasiado fastidiosa. Eso me Gárgola, debe hacer referencias a usted mismo, por favor. Yo no rescaté a ninguna princesa. Bueno, hechicero malvado. A mí me rescató una vieja, eso fue diferente. A usted lo rescató la que tenía que rescatar. Pero bueno. Saludos y pues eso, que hayan disfrutado la charla, pues que los haya inspirado y poner a decir palabras cursis porque no soy bueno haciendo palabras cursis. Ay, que quien engaño a todos, los quiero mucho. Corten. Ya sabemos, Gárgola, ya sabemos. Tranquilo. Bueno, muchas gracias, Gárgola, por haber venido, por haber compartido sus conocimientos, su pasión de enfermito. Nosotros también la tenemos. Y pues ya, próximamente tal vez lo invitemos para compartir historias de cosas que nos han pasado en juegos de rol. Eso sería un buen tema para un podcast. Sería interesante. Charla de historias de cómo no ser ardio. Eso podría durar varios episodios. La saga. Sí, a eso le podemos dedicar todo un podcast. Bueno, muchas gracias por haber venido, señor Gárgola. Vale, que pasen buen rato. Gracias por todo y gracias por invitarme. Adiós. Bueno, señor Ronnie, un placer haber dirigido este podcast. No sé cómo lo hice, no sé si estuve bien, pero bueno. Muy bien. Sí. Ay, soy un buen director. Para ver si lo valgo.
Bueno, igualmente, te recordamos que en estas semanas empezamos ya con las actividades bueno, por parte ya como pauta publicitaria. Anuncios parroquiales. Estamos empezando con las actividades de inicio de semestre con el grupo Akiba Kei en la Universidad Nacional. Entonces tenemos planeado diferentes actividades para la primera semana. Bueno, el 1 y 2 de marzo tenemos taller de Papercraft para los interesados y hablando ya de juegos de rol, también el 9 de marzo, el viernes, ¿es un viernes? ¿Creo? ¿Estoy seguro? Sí, es un viernes. El viernes 9 de marzo también estaremos teniendo un taller de juegos de rol. Para los que estén interesados y demás del tema, pues con todo esto pueden asistir y igual allá pueden conocer, no sé, pueden conocer a Gárgola. Vamos a invocar a Gárgola. Probablemente ya esté Gárgola. Eso, y fan, entonces por allá tal vez pueden hallar, aprender un poco, ellos van a estar enseñando, hablando, entonces para que los conozcan. Bueno, sacamos los anuncios parroquiales. Igualmente. ¿Cómo? Bueno, igualmente en la página, igualmente en el grupo de Facebook está toda la información ahí para que puedan consultar. Sí, ahí está pues toda la información de eventos y demás. Tal vez algún día pase el link de mi blog para que aprendan a otras cosillas que yo he hecho. Pero de eso hablaremos después. Ya eso. Señor Jao, pues como director, despídase. Bueno, gracias Ronnie por acompañarnos también esta noche. Aunque no sepa mucho de juegos de rol, pues igual es bienvenido aquí porque usted también ha jugado mucho, aunque diga lo contrario. Que va, yo solo tiro los dados y me arrío lo que pasa. Eso es lo importante. Lo único importante, sí. Para eso son los juegos de rol. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, señor Ronnie. Gracias, Jao. A los que nos escuchan, muchas gracias por aguantarnos esta hora y media casi. Esto fue Todo Rima con Akiba.